Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Que Dios los bendiga a todos. Usted está en Palabra y Profecía con el pastor Edgardo Hernández. Y quiero compartirles hoy sobre el discurso del Señor en el Monte de los Olivos. Discurso más importante que él dio después de las bienaventuranzas. Está en Mateo 24. Y vamos a hablar de esto. Y miramos que en ese discurso habla el Señor que los discípulos le preguntaron cuando Jesús salió del templo, y leo, se acercaron sus discípulos para mostrarle la edificación del templo que había hecho Herodes, muy blanco, muy hermoso, muy resplandeciente. Y Jesús les dice a ellos y les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra. Ellos quedaron estupefactos, que no sea derribada. Y esa palabra se cumplió 70 años después con la invasión del general romano Tito. Tito derribó todo, no dejó piedra sobre piedra. Y el Señor le siguió hablando. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron otra vez aparte. Le dijeron: Señor, dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo, Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces, en esta profecía que Jesús da, fue primordialmente una respuesta a la pregunta del discípulo: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El Señor les habló de señales generales de la historia del mundo hasta los últimos días, que las estamos viendo ahora, especialmente de Mateo 24, del verso 4 al 14. Debería leerlo con cuidado. En segunda instancia, estas señales que él indica que en los días finales del mundo habrá mucha tribulación, muchos problemas, mucha inestabilidad, mucha inseguridad, mucho temor. Las cosas van a ir de castaño a oscuro, de acuerdo a Mateo 24, del verso 15 al 58. En tercera instancia, el Señor dice que señales espectaculares van a acontecer, y que muchos profetas en primera instancia van a aparecer, y la gente intransigente religiosa dentro de la iglesia visible, y engañarán a muchos. ¿Todo por qué? Por la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Entonces mire lo que dice el versículo 8. Y todo esto será principio de dolores. Habla de una nueva época mesiánica. Y al acercarse el fin, la persecución del pueblo de Dios será más severa. Hasta ahora estamos empezando aquí en Latinoamérica. Ya están asesinando judíos en Estados Unidos. En Canadá hay una persecución que ya es bastante notoria contra las iglesias. Y muchos van a abandonar la lealtad a Cristo. De acuerdo al versículo 9 y 10, que dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis que aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán. Entonces sí, se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Esto quiere decir que la persecución del pueblo de Dios irá aumentando rápidamente. Si usted mira en Marcos 13:12, vamos a ir a Marcos 13:12. Y el hermano entregará a muerte al hermano, y el padre al hijo. Y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y eso ya está sucediendo. Hoy hay mucho parricidio. Yo conocí un caso en la ciudad donde estaba viviendo en ese entonces.
y un padre que trabaja en una de las empresas más poderosas del país, con un excelente salario, con excelentes prestaciones. Pero sus hijos vivían en pantaloneta, semidesnudos, descalzos, y tenían que ir a las casas vecinas y al barrio a reclamar desperdicios para conseguir la plata para los cuadernos, para los zapatos, teniendo ellos tremendas prestaciones que cubrían todos esos gastos. Pero el hombre no, era un hombre de un corazón de piedra, dedicado al alcohol, vivía egoístamente y fuera de eso maltrataba tremendamente a su familia. Pues a él se le olvidó, y esto por años, y sus hijos fueron creciendo y se fueron llenando de odio. Y un día ellos tenían un dinerito guardado debajo del colchón donde ellos descansaban. Y el hombre descubrió, llamémosle, ese lugar. ¿Y qué hizo? Les cogió la plata. Determinada cantidad que en ese entonces era plata. Y los muchachos le reclamaron a él y él le respondió con 2 piedras en la mano. Y se enfrentó a ellos y pensó que ellos ya le tenían miedo. Y resulta que ya eran jóvenes entre los 14 y 16 años. Y se le enfrentaron. Y se formó una pelea, cosa impresionante. Y los hijos lo asesinaron a él. La mamá, por evitar la tragedia, se metió. Y ellos, ciegos de la ira, los 2 hermanos, mataron a la mamá, mataron al papá. Y eso fue famoso, eso salió por la prensa y todo eso. Entonces está cumpliendo la palabra de Dios, que los hijos se levantarán contra los padres y los matarán. Y eso está pasando. En Medellín hubo un caso hace muchos años de un muchacho de 17 años, adicto a las drogas, que vivía con la abuela en un barrio muy popular y conocido en Medellín. Y resulta que él necesitaba plata para consumir. Y siempre la abuela, por temor, le daba dinero de su pensión. Pero ese día la abuela no tenía plata. Y él pensó que era que ella le estaba negando, le estaba mintiendo, y que no quería ayudarle ni colaborarle. Y ni corto ni perezoso la mató. Y como una persona ya desquiciada por la droga, enloquecida, la descuartizó y la guardó en la nevera de la casa. Y le dijo a los vecinos que la abuela se había tenido que ir a ver a sus hermanos que estaban muy enfermos en X parte del país. Y así por 15 días, así por 20 días, y pasó un mes, y después la gente empezó a, pero ¿cómo así? Que no vuelve, que no vuelve, y empezaron a sospechar y llamaron a la policía y encontraron a la abuela en la nevera, empaquetada, partida, desmembrada totalmente. Y este hombre ya se había comido las piernas de ella, los brazos y todo. Con eso hacía comida. Se volvió caníbal. Un monstruo. ¿Por qué lleva un muchacho a hacer esto? La droga. Entonces se cumple la palabra de Dios. Eso es impresionante. Y fuera de eso, el versículo 13 dice: y que seremos aborrecidos de todos por causa del nombre de Jesús. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Entonces mucha gente de esto va a abandonar. Miremos lo que dice 2 Timoteo 3:3. Dice que la gente en este tiempo, que ya lo estamos viendo, es sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Hoy estamos viendo que a lo malo le dicen bueno. Hoy la gente se quiere convertir en perro, en caballo, en jirafa, en gato. Se está animalizando. La degradación es un ataque directo a la creación de Dios. Pero todo ¿por qué? Porque han surgido ideologías que atacan a la cristiandad, aborrecen a Dios y quieren destruir al mundo y esclavizarlo. Entonces se cumple la palabra. Entonces vamos a ver que se está aumentando muy rápido el desacato a la palabra de Dios. La violencia está en auge, el crimen. Y están disminuyendo ya el amor natural
el afecto familiar, el respeto y la educación. Ya ni siquiera hoy, ya es normal hoy, entre comillas, es normal hoy que los jóvenes no saluden cuando llegan ni piden el favor, sino necesito, deme, yo tengo derecho. ¿Para qué me trajo al mundo? Dicen algunos. Y supe de un caso por ahí, creo que fue en Argentina, no estoy seguro, perdóneme si me equivoco. Un joven de 16 años, 17 años, ya bastante desarrollado, le dijeron que por qué no estudiaba y que por qué no trabajaba. Y que cómo se le había ocurrido a este joven, muy inteligente, demandó a su papá y a su mamá porque lo habían traído al mundo y que no le habían pedido permiso para traerlo. Que por lo tanto él no trabajaba porque ya el papá y la mamá habían trabajado y él estaba muy cansado para trabajar. Ese es el mundo de hoy. Se cumple la palabra de Dios. Entonces, y a pesar de que hayan problemas y violencia y se levante la gente y los gobiernos contra el evangelio, pues la palabra de Dios se va a predicar más. ¿Para qué? Para que la gente, cuando empiece la aflicción del mundo, a la hora de la verdad, mire, le voy a mostrar el versículo 13 de Mateo 24, que dice: mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Se va a ver una lucha tremenda, una enemistad, un odio contra las cosas de Dios que ya lo estamos viendo. Entonces, ¿cómo se va a salvar una persona en esta angustia y esta persecución anti Dios? Dios va a tener su remanente, va a haber gente fiel que van a permanecer firmes a través de ¿qué? De toda la aflicción de estos tiempos. Y la gente va a ser fiel porque aman a Cristo, porque ellos saben que se acerca el retorno de Cristo. Y respecto a eso hay muchas tesis, muchas teorías. Que viene ya, que viene antes de la tribulación, que viene en la mitad de la tribulación, que viene al final de la tribulación. Y otros dicen que la iglesia va a gobernar el mundo y que va a haber un avivamiento, pero no muestran los textos bíblicos que hablan que la iglesia en este tiempo va a tener un avivamiento mundial. Eso es falso de toda falsedad. La Biblia habla de apostasía, hablando de persecución, de enemistad. Entonces mire lo que dice Juan 14:3. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Esa es la esperanza, y así como se fue Cristo, vendrá Cristo. Va a venir a Jerusalén, al monte Sión. Allá se va a parar. Otros dicen que Cristo viene al firmamento y que en un abrir y cerrar de ojos uno será arrebatado. ¿Ve? El mundo no se va a acabar. Y que luego sí aparece el anticristo. Yo creo que la iglesia estará aquí y vamos a conocer el anticristo. Al paso que vamos, creo que lo vamos a conocer. Entonces, porque las señales se están intensificando. Y esta guerra que hay ahora, que todo el mundo la conoce, y esta alza del petróleo desmesurada, y esta inestabilidad de los mercados, y el alto desempleo que se está dando en el mundo desarrollado, en el continente europeo especialmente, va a afectarnos a todos porque el costo de la vida va a subir tremendamente. Así que guarde cada pesito y administre lo mejor que pueda porque las cosas se van a poner muy fuertes. Y usted ve allá que Jesús le respondió en el Monte de los Olivos a sus discípulos y les dijo todo esto. Les dice, en el versículo dice, entonces entregarán a tribulación. Entonces, cuanto creyente viva antes del periodo de la tribulación, que es este, Cristo les dice que no pueden calcular ni siquiera aproximadamente el tiempo en que volverá por ellos. Por eso nadie sabe el día ni la hora. ¿Dónde lo vio? Verso 42 al 44. Que dice así, velad pues, esa es la orden. O sea,
esté buscando mi rostro, esté orando, esté intercediendo, esté viviendo en santidad. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabe esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros, a esta época, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El mundo va a estar en su apogeo, en sus fiestas y en sus carnavales, en sus cosas, y muy pocos van a estar esperando. Ahí está la parábola de las 10 vírgenes para la iglesia. Otros dicen que no, nadie se pone de acuerdo, son respetables. Bueno, en todo caso, si usted vive en esta época, ya sabe lo que tiene que hacer. Entonces, usted tiene que estar preparado. Y la gente que se convierta ahora en este tiempo a Cristo, entonces ellos van a poder conocer el tiempo de la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque esas señales, por las señales que se estarán dando, ellos saben, el Señor está cerca. Y una señal inequívoca de que Cristo está cerca es que miles de judíos están ingresando anualmente a Israel, de todas las naciones del mundo, porque ya ser judío en el mundo es ser un blanco para ser asesinado. Como recientemente pasó en esta ciudad, por allá en Bogotá o en Medellín, salió un judío ortodoxo y se perdió la huella y lo encontraron en un cajón, en un chifonier costeño, encintado, desmembrado, muerto, y no se sabe qué fue lo que pasó con él. Si se cree que fue un delito de odio o un atraco o alguna cosa, quién sabe, solo Dios sabe, pero la palabra se cumple. En Londres, que día mataron a todos judíos, los mataron, un tipo supuestamente desquiciado, pero usted ya sabe que son de esa gente de la media luna que quieren imponer y odian a los cristianos. Entonces no es de extrañar que la palabra se está cumpliendo. O sea, ustedes tienen que estar pilas ahora. Mire lo que dice el versículo 15 al 29, que no lo leo todo porque el tiempo no me alcanza. De Mateo, obviamente, 24. Dice: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes cuando empiece la gran tribulación, donde el anticristo va a aborrecer a Israel, lo va a perseguir y va a quedar, creo que, una tercera parte de los judíos. Y ahí es donde ellos se convierten. Pero mientras tanto, son principios de dolores de todas estas guerras que mantiene este pueblo que tiene un pacto eterno con Dios. Muchos dicen que Dios ya abandonó a Israel y a su suerte. No, Dios no le voltea la espalda a nadie, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. El cielo y la tierra pasará, la palabra de Dios no pasará. Por lo tanto, Él no ha abandonado a Israel y en su momento lo va a salvar de la extinción. Porque eso se va a estar una guerra que va a terminar en la famosísima guerra de Gog y Magog. Para allá vamos. No estamos lejos de ella. Yo no estoy diciendo que esa guerra será este año o el otro, yo no sé. El Señor sabe. Su responsabilidad como cristiano, si es que lo es vivir en santidad, ser fiel, predicar el evangelio y guardarse del mundo y agradar a Dios, si usted lo quiere hacer. Ahora miremos un poquito del versículo 11 de Mateo 24, donde dice que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Entonces, a medida que se vayan acercando los últimos días, van a aparecer, van a salir, va a haber como una especie de cosecha de maestros y predicadores falsos. Usted, como creyente, ante esa advertencia del Señor de que se van a levantar falsos cristos y falsos profetas y falsos maestros y falsos apóstoles para engañar, y si fuese posible, a los escogidos, quiere decir que usted necesita conocer muy bien la escritura
tener discernimiento, ser una persona de oración. Entonces, porque estos falsos predicadores van a engañar y van a dar mensajes corrompidos, o sea, con levadura. Entonces, Cristo advierte que no todo el que afirma que es creyente. Usted le preguntó hoy a mucha gente, ¿usted cree en Dios? Claro, ¿cómo no? Yo soy muy creyente. Y yo, claro, ¿cómo no? En este país, porque en Europa la gente le volteó la espalda a Dios y están como están por ser duros de servicio y amar más las tinieblas que la luz. Por eso Europa ya cambió, ya no es la Europa de hace 30 años, ya eso se acabó. Ahora parece un continente peor que un tercermundista. Hay demasiada pobreza, desempleo, una altísima tasa de delincuencia, violaciones y atracos por todo lado, y el gobierno no hace nada. Entonces, la palabra de Dios se cumple. Pero refiriéndome a los falsos maestros, estos predicadores por fuera o de fachada, de apariencia, parecen ser personas justas y hombres justos. Y llegan vestidos de ovejas a las congregaciones y hablando de unción y de milagros. Y tal vez le den a usted un mensaje que tiene un fundamento sólido de la palabra de Dios y van a proclamar verdades eternas con normas de justicia y la gente, uy, sí. Y quizás aparente una preocupación sincera por la obra y el reino de Dios, por las almas, por la evangelización. Pero aunque parezcan grandes siervos de Dios, ojo a esto, y ser dirigentes espirituales recomendables y ungidos supuestamente por el Espíritu Santo, aunque puedan hacer milagros y tener mucho éxito y la gente los siga y tener prosélitos y reconocimiento, entonces estas personas en la esfera espiritual son descendientes de los falsos profetas. Como dice Deuteronomio 13:13, voy a buscárselo. Que han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de la ciudad diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis. Entonces, usted tiene que hacer como la gente de Berea, inquirir en la palabra, ¿cómo así? Que vamos a tal, que hay esto, que es la novedad, que está de moda, que Dios se está moviendo allá, no. O mire lo que dice, por ejemplo, Oseas 4:15. Presta atención porque está en juego su vida eterna. Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá, y no entréis en Gilgal ni en su balsa Betenave ni juréis, vive Jehová, porque como una novilla indómita, dice el verso 15, se apartó Israel. O sea, se llenó de orgullo, de arrogancia, de soberbia y le volteó la espalda a Dios y empezó a hacer lo que ella quería, teniendo el conocimiento de la palabra de Dios. Eso es lo que usted tiene que mirar, que no todo lo que brilla es oro. Entonces, mire lo que decía Jeremías 14:14 en su tiempo. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón los profetizan. ¿Se da cuenta? Soldado advertido no muere en guerra. Y que cuídese, estudie la palabra, lea la palabra, medite la palabra, memorice la palabra y esté muy atento a lo que predican en su iglesia. Y como dice Gálatas, vamos a ir a Gálatas, donde el apóstol Pablo dice en el versículo 6, el mismo Pablo decía a la iglesia Galacia, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, dice el verso 7 de Gálatas 1, sino que algunos, los predicadores, los profetas, los apóstoles, los falsos ungidos, los falsos maestros,
Dice, no que haya otros, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, mucho cuidado con eso, porque esa gente está bajo maldición. Porque hay más abajito, en el versículo 8 dice, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, dice el apóstol Pablo, os anunciaron otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema, y esa palabra quiere decir sea maldito por Dios. Cosa muy seria. Entonces usted tiene que cuidarse en estos últimos tiempos, porque hoy hay mucho falso. Por eso usted, antes de congregarse en una iglesia, pregunte por la doctrina, quién es el pastor, y averigüe lo más que pueda el pastor y los maestros y líderes, si se están centrados en Cristo y su palabra y no en el billete, y salen con cosas raras. Así que cuando vea algo raro, donde no vea usted una iglesia cristocéntrica, bibliocéntrica, sino que todo es profecía y visión y sueños, que esto, que aquello, huya de esa iglesia, porque van camino al infierno, es lo más seguro. Es lo más seguro. Entonces, así vea que parecen grandes siervos y que Dios se mueve supuestamente con ellos, entonces no quiere decir que eso sea así. Miren lo que dice en 2 Corintios 11, 13, 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás, o escuche, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan de ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras, el infierno. No se deje engañar, no se deje meter los dedos a la boca. Lea la palabra, estudie la palabra, medite la palabra, vaya a los cultos de doctrina. Ya es hora que tenga una identidad y raíces cristocéntricas y bibliocéntricas, genuinas, porque está en juego la salvación de su alma. Esto es simplemente un pedacito de lo que habla el Señor en Mateo 24:4. Entonces, estas grandes personajes que hay, falsos maestros, pues van a tener mucha influencia en las iglesias, de dos maneras. Algunos maestros y predicadores falsos comienzan su ministerio con sinceridad, con verdad y pureza, pero luego por su orgullo, porque son los ungidos, entonces se van separando poco a poco del reino de Dios. Por eso, Efesios 5, 5, 6. Vamos a ir a Efesios 5, 5, 6. Porque sabes que ningún fornicario, pastores en la fornicación, en la inmundicia o en avaricia, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios a los hijos de desobediencia. Así que no participe con ellos, dice. No seáis pues partícipes con ellos. No esté que llevarle la maleta, que usted es el escudero, que usted es el escogido, que Dios le mostró que lo había apartado para un ministerio especial, para usarlo, para explotarlo y mandarlo al infierno en el nombre de Cristo. Todo porque usted no se centra en la palabra. Maldito el hombre que confía en el hombre. Lo dejo hasta aquí porque el tiempo ha corrido y el tiempo en la televisión es muy inexorable. Que Dios los bendiga, suscríbase al canal Edgardo Hernández Pastor y vea más videos como esto, que es pura palabra, sincera y sin tapujos, porque está en juego la salvación de su alma. Que Dios los bendiga, que estén muy bien. Hasta la próxima.